¿Qué tal, amigos? Bienvenidos. Hemos estado leyendo acerca del libro de Esdras y la verdad ha sido bastante interesante y todavía nos queda bastante más que leer y que aprender. Y en este capítulo 3 me gustaría que checáramos el primer versículo y los últimos. Si te acuerdas, vimos que esta carta se escribe cuando el pueblo ha regresado de Babilonia. Y en el capítulo 2 vimos toda la gente que había regresado y cómo este pueblo había ofrendado y había dado voluntariamente de lo que tenían para la reconstrucción del templo. Y aquí en Esdras 3, versículo 1 dice: cuando llegó el mes séptimo y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Entonces, el pueblo había pasado aproximadamente 3 meses desde que llegaron. Y lo que habían hecho era acomodarse en las ciudades. Tú vas a vivir aquí, tú vas a vivir acá. Recuerda que la tierra estaba repartida por tribus y todo tenía un orden específico. Entonces, ya cuando todo esto pasa en el séptimo mes, todos habían venido a Jerusalén. Y tiene esta frase, el versículo dice, como un solo hombre. Y esto denota que tenían un mismo sentir, que estaban en un mismo sentir, que tenían un mismo objetivo, que iban con una misma actitud, ¿sí? ¿Por qué iban? Bueno, la respuesta está en que era el mes séptimo. Si te regresas a Levítico, por ahí te dejo los pasajes de apoyo, te vas a dar cuenta que este mes séptimo era muy importante, sigue siendo muy importante para los judíos. Algunas de las fiestas que se celebran en esta temporada, en este mes más bien, perdóname, es el Rosh Hashanah, el Yom Kippur y el Sukkot, que los conoces más como la fiesta de tabernáculos, el día de la expiación y el año nuevo, ¿sí? Entonces este mes es prácticamente fiesta todo el mes, pero recuerda que las fiestas de ellos no es fiesta nada más porque sí, sino todas tienen un sentido, apuntar a lo que Dios hizo por ellos y a quién es Dios y lo que ha prometido. Entonces, después de 70 años de estar en la cautividad, de que estos judíos no podían celebrar estas fiestas y que no podían ofrecer sacrificios porque esto solo se podía hacer en Jerusalén, ahora han vuelto y están de nuevo instituyendo todo esto, siguiéndolo, ¿sí? Recuerda que ellos regresaron para reconstruir el templo. Pero antes, porque si te has dado cuenta, no hemos visto nada del templo, solo vimos que ofrecieron. En este mismo capítulo, si lo lees, vas a darte cuenta que estaban ahí fenicios de Sidón y de Tiro, que son los mismos que participaron cuando Salomón construyó el templo. Y entonces todo se está preparando para reconstruir el templo, pero antes de reconstruir el templo, se restituye la adoración. Antes de empezar a edificar el edificio, se restituye o se reconstruye o se retoma la adoración, las ofrendas y las fiestas que apuntan siempre a Dios. ¿Qué tiene que ver contigo y conmigo esto? Tú y yo no festejamos el Yom Kippur ni nada de eso. Recuerda que todas estas fiestas solo son una sombra de lo que Cristo vino a hacer y de su obra redentora por nosotros. Pero sí tiene que ver. Y es que tú y yo en la Biblia somos llamados a edificar el templo y el cuerpo de Cristo. Primero, el templo es nuestro propio cuerpo. En 1 Corintios 6:19 dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? ¿Sí? Dios mismo ha venido a habitar en nosotros y por lo tanto nuestro cuerpo se ha convertido en el templo de Dios. Pero nuestro cuerpo, al ser el templo de Dios, también es parte de una estructura más grande. Y esto está en Efesios 4:12. Dice: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces tú y yo somos, si lo quisieras ver así, somos como muchos templos pequeñitos que se unen para formar el cuerpo de Cristo. Y entonces nuestro llamado es edificar esto, ¿sí? Edificarme a mí mismo para en esa misma manera o en ese mismo grado poder edificar a mis hermanos, que también son templo de Dios, y entonces edificar el cuerpo, ¿sí? Pero hay algo muy importante. Lo primero que tiene que ser restaurado en nuestras vidas cuando venimos a Cristo es nuestra adoración a Dios.
Recuerda que tú y yo estamos configurados como seres adoradores. Todos los seres humanos en este mundo adoran algo. Todos. Tú también, yo también, e incluso la gente que dice que no cree en Dios. Hay algo que adora. ¿Qué es lo que adoras? Aquello en torno a lo que tu vida gira. Cuando tienes que tomar una decisión, ¿qué piensas? ¿Qué define tu manera de pensar? Cuando dices algo, cuando aceptas una propuesta o la rechazas, ¿qué es lo que te define para hacer eso? Y eso es lo que adoras. Si lo que buscas es éxito, pues estás adorando al éxito. Si lo que buscas es dinero, estás adorando al dinero. Sí. Todas las personas, todos los seres humanos de la tierra están configurados para adorar algo. Entonces, cuando tú y yo venimos a Cristo, nuestra adoración a Cristo, a Dios, tiene que ser restaurada, tiene que ser otra vez vuelta a Él. No podemos seguir adorando otros dioses, que no existen otros dioses, pero a ti y a mí nos gusta atribuirle esa cualidad a muchas cosas. Y quiero que me acompañes a Esdras 3. Dije que íbamos a ver el primer versículo y el último. Entonces vámonos a Esdras 3, versículo 11. Y checa esto. Dice, y cantaban, alabando y dando gracias a Jehová y diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo clamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas, de los jefes de casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Y no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría de la voz de lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta lejos. Ahora, yo creo que tú y yo como cristianos entendemos que la adoración no se trata solamente de lo que cantamos o de cuánto oramos. También se trata o es principalmente de cómo vivimos. Pero la vida cristiana tiene ciertas disciplinas como la oración, no le quisiera llamar adoración, la alabanza, el ayuno, depende de qué denominación de cristiano seas. Pero estas disciplinas tienen un objetivo final en común y el objetivo es transformar nuestra vida. Entonces, cuando tú y yo realizamos estas disciplinas, cuando oramos, cuando estudiamos la palabra, cuando ayunamos, cuando cantamos en la iglesia, estamos adorando a Dios no por ellas mismas, sino porque deben de traer en nuestras vidas un resultado. ¿Cuál? El parecernos más a Cristo, el que en nuestras vidas le glorifiquen en mayor manera. Y entonces es una manera de adorarlo también, ¿sí? Pero hay dos cosas que me gustaría tocar aquí en este punto. Si te diste cuenta, el pueblo llega, empiezan a restituyen las fiestas, los sacrificios, y luego mientras están echando los cimientos, el pueblo está alabando y está cantando y están gritando y llorando y no se puede distinguir. Tú escuchas y no sabes si se están riendo, si están llorando, no tienes idea, no puedes, porque es demasiada la emoción. Y entonces, en nuestra adoración, que envuelve todo lo que yo hago, cómo vivo mi vida, pero también cómo canto, cómo oro, cómo ayuno, cómo todo tiene que estar envuelto por esto. Hay dos elementos que tienen que estar presentes siempre, y son proclamación y pasión, o dicho de otra forma, verdad bíblica y fuertes afectos. En Romanos 11:33, Pablo está en este capítulo describiendo la grandeza de Dios, hablando de lo grande que es y de repente en el versículo 33 que estamos leyendo, estas palabras parece que entran de golpe, y si te fijas en mi Biblia, que es la Reina Valera 60, tienen dos signos de exclamación, que es doble exclamación, o sea, es algo así como demasiado, ¿no? Dice, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Entonces, Pablo está describiendo la grandeza de Dios y llega un punto en el que no puede continuar y tiene que alabar. Tiene que decir, es que eres, wow, Dios, eres grandísimo, eres increíble, o sea, nadie te puede entender, nadie puede siquiera imaginarse tus caminos, tu sabiduría, tus juicios, o sea, es demasiado para nosotros.
Entonces, el conocimiento de Dios siempre nos lleva a devoción o a pasión. Todo el conocimiento de Dios nos debe de llevar a ser más devotos, a vivir una vida digna del llamado con que Dios nos ha llamado, perdonen la redundancia. Y esto lo puedes encontrar en Efesios, y lo puedes encontrar en Colosenses, y lo puedes encontrar en Filipenses, y lo puedes encontrar en toda la Biblia. Es muy triste muchas veces ver que somos cristianos fríos. Y no me refiero frío a que no ores o que no... A lo mejor sí oras y sirves en el ministerio y cantas y a lo mejor haces todo eso. Pero cuando la gente te ve, eres una persona... O somos personas secas, inexpresivas, no sé. Y generalmente nos excusamos porque yo lo he hecho. No, es que estoy adorando a Dios en mi interior. La verdad es una muy mala excusa. Imagínate que Pablo hubiera dicho, no, es que estoy predicando el evangelio en mi interior. O sea, no sé, no estaríamos aquí quizás, no tengo idea, pero conocer a Dios, irlo conociendo cada vez más, tiene que producir, si de verdad lo estamos conociendo, una pasión y una devoción por Él que van a ser evidentes en lo externo, van a ser algo que se va a ver, o sea, no va a haber forma de decir, no, es que por adentro estoy muy gozoso, o sea, por afuera soy así muy serio, pero por adentro estoy súper gozoso. De hecho, estoy dando gritos de júbilo, pero por adentro. Eso es algo, no sé. A todos nos ha pasado, a mí también me ha pasado. A veces es más la pena, la vergüenza, qué van a decir, nadie lo hace. Pero entonces quiere decir que no estoy entendiendo quién es Dios y lo que ha hecho por mí. No estoy entendiendo todo lo que Él hizo. Porque sabes que acabamos de leer que Dios nos ha hecho su templo. Él viene a vivir en nosotros, pero también que somos parte de su cuerpo. O sea, checa ese hecho doble. Primero, Dios que creó todo, vino a vivir en nosotros, en ti y en mí. O sea, el Dios que hizo todo, que es bueno, sabio, justo, eterno, y vive dentro de nosotros. Pero no nada más eso, sino que al rescatarnos, nos hace parte de su cuerpo. O sea, porque muchas veces pensamos en Dios como es nuestro Padre, es nuestro Rey, es nuestro Dios, y sí es, pero también al rescatarnos nos hace parte de Él mismo. O sea, a ti y a mí, que yo sí me pongo a pensar en mí mismo, digo, no puede ser, soy un pecador de lo peor. O sea, ¿cómo va a ser posible que Dios venga a vivir en mí? ¿Y cómo va a ser posible que Él me haga parte de Él mismo? Eso es algo que nos debería de volar la cabeza lo suficiente para decir, pues mira, si nadie lo hace, no importa. Dios ha hecho algo que nadie más iba a hacer nunca y es suficiente para adorarle. El Salmo 62:8 dice, esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos, derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Derramar, y esto, ¿entiendes el sentido de derramar? No es no es nada más échale un chorrito, no, es todo, o sea, vacíalo completamente. Y en el Salmo 126, 5 y 6, dice, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán andando y llorando el que lleva la preciosa semilla. Irá andando, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. El pueblo de Israel había sido exiliado por 70 años. Seguramente fue un proceso muy doloroso ver morir a muchas de las personas que lo rodeaban, ser conquistados, ser desterrados, ser arrancados de su tierra. Pero ahora vuelven y tal como lo dice el Salmo, dice, volverá a venir con regocijo. Era tanta la emoción de entender lo que Dios había hecho, de verlo,
que nadie podía decir no. Por dentro estoy muy emocionado, brother. Y creo que tú y yo, si hemos nacido de nuevo, hemos visto algo más maravilloso que lo que ellos estaban viendo, que sin lugar a dudas no se puede menospreciar. Era algo increíble. Pero lo que tú y yo hemos vivido al Cristo morir por nosotros y ser justificados por Él, es todavía más maravilloso que eso. Y entonces, nuestra respuesta no tendría por qué ser menos que la de ellos. Así que yo te hago la invitación y me hago la invitación a mí mismo de que conozcamos más a Dios de verdad, pero que ese conocimiento de verdad nos lleve a vivir una vida de devoción y de pasión por Él. Y eso significa que le voy a adorar con todo lo que tengo. Y sí implica que mis emociones tienen que ser manifiestas. Y también implica que voy a dar todo lo que tengo que dar. Y esto es lo que hemos estado hablando desde el principio. Perdonen si soy algo repetitivo. Creo que es algo necesario de entender. Entonces, te invito a que conozcas más a Dios. Ora, ayuna, alaba, haz todo esto, pero siempre con el objetivo de que tu vida esté transformada a Él y le puedas glorificar, y que todo esto se haga con pasión. Te recomiendo, si no lo has hecho, que leas el libro de Baruch. El libro de Baruch es un libro que se considera apócrifo dentro de la Biblia, pero apócrifo no quiere decir malvado, ni maldito, ni nada de eso. Simplemente la iglesia primitiva reconoció que estos libros no tenían algunas cualidades que ellos consideraron necesarias, y Dios así dispuso, pero los libros apócrifos nos pueden servir para entender un poco más de la historia del pueblo. Y el libro de Baruch está escrito por Baruch, que era escriba de Jeremías. Recuerda que Jeremías es quien profetiza al pueblo acerca de la conquista de Nabucodonosor, del exilio. Entonces, cuando ellos son exiliados, cuando son llevados, Baruch es llevado entre ellos, y Baruch escribe desde el exilio. Y entonces hay una carta donde el pueblo le dice a Baruch: escribe esto, y empiezan a hablar acerca de lo que están viviendo. Y es muy interesante ver cómo el pueblo reconoce demasiado tarde, pero al final el propósito de Dios estaba cumpliendo, su plan se estaba cumpliendo, estaba dando resultado. Y es muy interesante ver la adoración en ese momento, y luego compáralo con lo que está sucediendo aquí 70 años después. Entonces, chécalo, te dejo un link a este libro que está en internet, en las notas del episodio, y te invito a que lo leas de manera histórica. Sí, son apócrifos por una razón, no me quiero meter en ese punto ahorita, pero son buenos si los leemos de una manera de aprender un poco más del contexto y de la historia. Entonces te recomiendo chécalo, y te invito a que todo lo que hagamos por y para Dios sea hecho con pasión y con verdad bíblica. Recuerda, verdad bíblica y fuertes afectos, proclamación y pasión. Gracias por escuchar este podcast. Si te gustó el episodio, suscríbete y recuerda compartirlo. Mi intención es que estos episodios puedan ser de bendición para la mayor cantidad de personas posible. Recuerda que puedes encontrarlo en YouTube, puedes encontrarlo en Spotify y puedes encontrarlo en Apple Podcast. Si tienes alguna pregunta, algún comentario, o te gustaría que se platicara algún tema en especial, no dudes en escribirme por cualquiera de mis redes sociales. Gracias por escucharme.